Ahora vamos a tratar el tema de habilidades verbales con el propósito de que se comprenda que en un examen de opción múltiple, bueno, cualquier tipo de examen, lo más importante es la redacción del reactivo. Y para una persona que está presentando un examen o resolviendo un cuestionamiento, una pregunta, tiene que tener la capacidad de interpretación del lenguaje que se utiliza en un reactivo, así como generar ciertas comparaciones, análisis sobre las palabras que se utilizan y la relación que existe entre las palabras de la pregunta con las palabras de la respuesta. Es muy común encontrar una relación. Por eso es necesario que tengan una información muy básica con respecto a lo que son las habilidades verbales. Estas nos permiten de alguna manera lograr la interpretación adecuada de la pregunta, es decir, dar la interpretación a la explicación que nos están planteando y de tal forma nos permita encontrar la respuesta correcta o adecuada. Y para ello necesitamos evidentemente habilidades verbales, tanto orales como escritas. Y vamos a dar una breve explicación y poner algunos ejemplos en los cuales debemos estar muy pendientes cuando leemos un reactivo, ¿sí? En ese sentido, tendríamos que identificar cuáles son las habilidades verbales. La habilidad verbal se refiere al manejo adecuado del lenguaje oral y escrito, al adecuado, permitiendo la comunicación efectiva entre los individuos y en este caso, pues obviamente, entre el planteamiento de la pregunta con la respuesta y tu interpretación y la producción de textos, dando paso al análisis, contrastación y evaluación de la información escrita, el manejo de las reglas del idioma, la capacidad para dar secuencia lógica a las ideas y al ajuste al propósito y al tema escrito. En general lo que pretendemos es que tengamos la habilidad de entender qué es lo que nos están preguntando, comprender, porque si yo leo un reactivo y no entiendo, no comprendo lo que me están solicitando, evidentemente, pues voy a sacar mal el reactivo, la respuesta no va a ser la correcta ni la adecuada. Y, sin embargo, logro interpretar la instrucción, sí, la analizo correctamente, tengo una gran probabilidad de responder correctamente. Eh, es muy importante considerar que la comprensión de textos es el proceso de identificar el significado por la vía de aprender las ideas relevantes del texto. Es decir, cómo lograr identificar qué es lo que me está diciendo, qué es lo que me está pidiendo, en dónde tengo que poner mayor interés, ¿sí? Porque es lo más significativo, y relacionarlas con lo que se posee o lo que tú posees. Para lograr tal propósito se requiere poseer conocimientos previos sobre lo leído, capacidad para hacer inferencias y el manejo de reglas ortográficas, entre otros aspectos. La inferencia tiene que ver con la capacidad que tienes tú de decir, si pasa esto, causa consecuencia, si hago esto, va a pasar esto. O sea, inferir que las cosas que se hacen van a tener un proceso en el cual es consecuencia de la cosa que haga o es comparado con la cosa que considero, que estoy pensando. Esas son las inferencias, pero vamos a ver los ejemplos más específicamente conforme vayamos avanzando, porque esto es bien importante. El uso de inferencias, de comparaciones, de análisis, todo eso, nos va a permitir tener mayor claridad en cuanto a los planteamientos de las preguntas. ¿Qué aspectos vamos a considerar? Identificar de la identificación de antónimos. Se trata de la habilidad para interpretar el significado de las palabras derivada del opuesto, ya sea a nivel de unidades como la palabra o teniendo como base el contexto en que aparecen palabras o ideas. Es muy común que en las preguntas o en los reactivos que se hacen en este tipo de examen aparezcan antónimos, es decir, la parte contraria de lo que se está diciendo. Blanco, pues negro es lo contrario, ¿no? Pero estos son los ejemplos más sencillos. Pero para ello necesitamos desarrollar ciertas habilidades para entender cuando nos hacen un planteamiento en un reactivo, dónde están utilizando algún antónimo y cómo se está utilizando. Y vamos a ver algunos ejemplos. Complementación de enunciado se refiere a la habilidad para inferir proposiciones que permitan relacionar un contenido complejo con algo familiar y cercano basado en la experiencia del sujeto. Es decir, cómo relacionar una palabra con otra, un término o un enunciado con otro, cómo relacionarlo e encontrar
la familiaridad que se da, pero obviamente que para ello necesitamos tener cierta experiencia previa, conocer algo sobre el tema. Sí, como habíamos visto también en el ejercicio, en los ejercicios anteriores, es decir, cuando tengo una pregunta, un reactivo, y no tengo la respuesta correcta, pero tengo referencias de las otras respuestas y las voy discriminando, bueno, aquí es algo similar, pero es cómo relacionar las inferencias de los preposiciones, cómo están conectadas y relacionadas. Establecimiento de relaciones de correspondencia se refiere a la habilidad para identificar una relación de semejanza, proporción o conveniencia. La analogía es una forma especial de comparación y contraste. Explica y describe, pero no prueba que lo que describe sea verdadero. Es decir, se hace una comparación, se hace una relación de semejanza y proporción, pero no significa que eso sea verdadero, es una intención. ¿Sí? Es una intención. Pero, insisto, aquí les estoy dando la parte teórica. Ahorita vamos a ver la cuestión de ejercicios muy prácticos para que logren comprender qué es lo que se debe de hacer. ¿De acuerdo? Vamos a ver los aspectos de algunas analogías verbales. ¿Sí? Ya específicamente ejemplos. Ejercicios de analogías. Estos ejercicios miden la habilidad del estudiante para reconocer la relación lógica entre los conceptos. Este tipo de ejercicio requieren que el estudiante identifique la relación entre el par de palabras del enunciado en mayúscula y relacione las opciones con el par de palabras que contengan una relación similar. Algunas de las relaciones analógicas son la causa y el efecto. Aquí estamos planteando dos ejemplos de dos palabras que vamos a buscar la relación o bien vamos a encontrar lo contrario o la conexión o la congruencia. Por eso hay de causa y efecto. Niebla. Si hay niebla, ¿cuál es el efecto? Está opaco. Este es un tipo de analogías. De lo general a lo particular. O sea, es de lo macro a lo micro. Mamíferos. Todo el reino animal que sea mamífero. Y aquí mamífero, ballena. Ese es de lo general a particular. Y la parte y el todo, o sea, de lo particular a lo general, que viene siendo rueda, automóvil, rueda, bicicleta, de lo particular a lo general. Esos son diferentes tipos de analogías que vamos a estar viendo y que son importantes que las vayamos identificando, porque insisto, lo importante de estos ejercicios es tratar de identificar qué es lo que me están preguntando. ¿Sí? Analogías verbales. Las analogías son un tipo de pruebas que se caracterizan por su estructura y no por su contenido. ¿Sí? No por su contenido, ojo. Las analogías son un tipo de pruebas que se caen por su estructura, es cómo están estructuradas, no qué dice el contenido propiamente dicho. Y así vienen muchas preguntas en los recursos. Se trata de discernir la relación que existe entre dos palabras, ¿sí? Discernir lo que existe entre dos palabras, ¿sí? Ver cuáles son las diferencias, pero cómo están relacionadas. Vamos a ver ejemplos. Tres tipos de relaciones básicas. Hay sinónimas, antónimas y de relación lógica. Se supone que las sinónimas ya sabemos que se escriben de manera diferente, pero significan lo mismo. Antónimas son lo contrario y la relación lógica causa-efecto, si pasa esto, sigue esto, lógico. Y tres tipos de analogías, perdón. Analogías continuas, alternas e incompletas. Bien. Por ejemplo, las analogías, las cuales son un tipo de pruebas que se caracterizan por su estructura y no por su contenido, este tipo de ejercicios podría incluir en el razonamiento verbal, puesto que se trata de discernir la relación que existe entre dos palabras. Ejemplo, leche es a vaca. La lógica, si hablan de leche, pues hablamos de la vaca. Bueno, podría ser otro animal, pero estamos viendo, insisto, que no es único, no es lo único verdadero, sino la relación que existe entre las estructuras de las palabras. Lana es oveja, piloto es avión. Si te dicen piloto, ¿con qué lo relacionas inmediatamente? Con un avión. Si dices maquinista, pues con un tren. ¿Sí? Julio César Chávez, box. Pelé, fútbol. Hambre, comida. Sed, bebida. Manejar, coche. Montar, caballo. Lágrima, tristeza, sonrisa, felicidad. Zapato, pie. Guantes a mano. Entonces, si vemos
una relación entre esas palabras y ahorita se van a dar cuenta por qué es importante identificarlas así, puesto cuando ya vengan las preguntas, entonces podrás entender por qué es importante el análisis de la instrucción que se esté planteando. Sinónimas, perdón, es una relación semántica de identidad o semejanza de significado entre determinadas palabras. Los componentes podrían ser estas, las palabras porque se conllevan la una a la otra, es decir, que se escriben diferente pero pertenecen al mismo campo, significan relativamente lo mismo. Por ejemplo, amplificar, ampliar, amplificar, ampliar. Afán, deseo. Advertir, prevenir. Aerolito, meteorolito. Boda, matrimonio, bonito, hermoso. Son palabras sinónimas que vamos a encontrar. ¿Por qué es importante señalar? Porque observarán ustedes que en las preguntas que les hacen viene una palabra que en la respuesta la vas a encontrar, pero puede ser una sinónima, no necesariamente tiene que ser textual una y otra, ¿sí? Es decir, que significan lo mismo, pero se escriben de manera diferente en la respuesta. Y si logras conectar esas palabras, vas a darte cuenta cómo encontrar la respuesta correcta de un ejercicio, de una pregunta, ¿sí? Por eso es importante esto. Veamos algunos ejemplos de oraciones incompletas. Eh, Se define como el sistema gramatical en que se ha suprimido de manera intencional uno o más términos, por lo que ha perdido su coherencia inicial. Esto es todo lo que rodea lingüísticamente una palabra. Todo eso es propio de un lenguaje, es decir, de alguna manera, ¿cuál es la coherencia inicial de origen? O sea, ¿cuál es la relación que está, por ejemplo? El ministro respondió a una de las opciones. Si nosotros dijéramos, el ministro respondió a una interpretar, vemos que no hay congruencia, ¿sí?, entre estas palabras, una interpretar. Entonces ahí tenemos que buscar una congruencia, una interpelación. También la palabra tiene que ver congruencia gramatical, pero también tiene que ver congruencia en la idea, ¿sí? En este caso, por ejemplo, vemos la letra B, interpelación. El ministro respondió a una interpelación de la oposición. Si pones interpelaciones, no está en mayúscula, está en minúscula. Aquí vemos en minúscula y esta está en mayúscula, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí vemos un claro ejemplo de lo que estamos planteando. La joven atleta, todas las mañanas, ¿qué hace? ¿Desayuna? Pues sí, desayuna todas las mañanas. ¿Se baña? Pues es posible también que se bañe. ¿Entrena? Pues también. Y viene todas las cuatro opciones podrían ser reales, verdaderas. Sin embargo, estamos hablando de un atleta. Por lo tanto, ¿qué hace un atleta? Pues entrena. Entonces es lo más lógico que me dice. Por eso la respuesta es la letra C. Entonces la lógica que existe, ¿sí?, la congruencia entre la acción de la joven y la actividad que desarrolla, ¿no? Antónimas, palabras antónimas. Los antónimos son fundamentales en el sistema expresivo. Dan dinamismo, sitúan en el tiempo y sostienen la esencia del lenguaje, cuyos elementos mismos son las oraciones. Antónimas son palabras contrarias. Ejemplo, aburrir, divertir. Estoy aburrido, el otro está divertido. Aceptas, rechazas. Acceso, salida. Eh, Aceitan, desengrasan. Acentúan, atenuar. Acicalar, descuidar. Entonces son palabras antónimas que también nos permiten tener referencia cuando tenemos una pregunta por la relación que existe entre la pregunta y las diferentes respuestas. Podemos encontrar antónimas y irlas discriminando. Sugerencias para contestar los ejercicios de analogías, perdón. Primero, identificar la relación entre el par de palabras del enunciado. O sea, la relación que existe entre las palabras que les ponen en un enunciado. Así una pregunta en las respuestas, si son antónimas, son sinónimas, son congruencia lógica, etc. Y formule mentalmente una oración o frases tan claras como lo sea posible. Luego busque entre las opciones el par de palabras que tengan una relación similar o paralela a la del enunciado, ¿sí? Hay que buscar una relación. Por eso les decía, cuando lean una instrucción, busquen la relación que existe en alguna de las respuestas
ya sea una palabra sinónima, ya sea una antónima, ya sea una congruencia en singular, en plural, etcétera, masculino, femenino. Siempre compare la relación entre el par de palabras del enunciado con cada una de la relación de las opciones. Es incorrecto tratar de distinguir una relación entre la primera palabra del par del enunciado y la primera palabra de cada una de las 5 opciones. Es decir, cuando haces ejercicios de analogías, casi siempre te ponen 4 palabras diferentes y a veces le quieres encontrar congruencia entre la primera y la tercera o la primera y la segunda nada más. O sea, no, varía mucho. La congruencia, la instrucción te la va a decir cuál es la congruencia que tienes que encontrar. Ahorita vemos algunos ejercicios. Examine cuidadosamente el significado de las palabras. Estas se usan de acuerdo con la definición adecuada o se emplean los significados que más se aproximen a esta definición. Mientras mejor conozcas el significado exacto de las palabras, más fácil será distinguir la relación correcta entre ellas. Preste mucha atención a las relaciones que se aproximan, pero no son similares a la relación del par de las palabras del enunciado. Las respuestas correctas es la que más guarda la relación más parecida a la que tiene entre las palabras del enunciado. Todo esto que estamos escuchando aquí de las sugerencias no son otra cosa más que tengamos cuidado en la relación que le vamos a encontrar en una palabra con otra, en un enunciado con una serie de palabras, en ejercicios muy sencillos como lo que vamos a ver a continuación. A eso se refiere. Vamos a verlos en analogías continuas. Por ejemplo, este ejercicio nos encontramos una pareja de palabras relacionadas de alguna manera y con otra palabra. Es la respuesta, en las respuestas tendremos que encontrar otra palabra que unida a la última forma una pareja que guarde la misma relación que la primera. Por eso es analogía continua, es decir, hay continuidad en el proceso. Por ejemplo, si la primera pareja consta de 2 sinónimos, ineptitud, tú eres inepto, eres torpe. La segunda tendrá que estar formada también por 2 sinónimos. Es decir, igualdad, ¿a qué tendría que ser igual? Igualdad, perdón, ¿cuál sería la sinónima? Paridad, desequilibrio, desnivel o coherencia. La respuesta es la letra A, paridad. ¿Sí? Porque igualdad es igual a paridad, es igual, paridad es igual, es igualdad. ¿De acuerdo? Sí. Estamos viendo entonces continua. Si esta es sinónima, entonces la otra debe de ser sinónima. ¿Sí? Si son antónimas, deben de ser antónimas. Lavar es ensuciar, como participación es lavar es ensuciar. ¿Está limpio? Está sucio. ¿Participas? No participas. ¿Cuál sería? Implicación, asociación, intervención o inhibición. Correcto, la letra D, inhibir. Participar es activo, inhibir es no hacer nada. Verde esa hierba como amarillo esa. Recuerdan que les decíamos que cuando hacemos analogías no siempre quiere decir que sea la verdad o la única verdad, sino la relación que existe en la congruencia. Verde esa hierba y están hablando aquí en este caso de una relación continua de el color de un producto. Porque también pues amarillo podríamos ir a papel, puede haber un papel amarillo, puede haber un árbol amarillo que se secó, puede haber un plátano amarillo y puede haber un libro amarillo. Sin embargo, como estamos poniendo la cuestión del antecedente hierba, entonces se supone que tiene que ser un producto que tenga que ver con esta cuestión. Llámese árbol o llámese plátano, pero lo más congruente es el plátano. Por eso digo, no es necesariamente que sea una verdad. Analogías verbales, analogías alternas, es decir, combinadas. La estructura es la misma que en el primer tipo, cambian las palabras relacionadas. En este caso, la relación se establece entre la primera palabra de cada pareja por un par y entre la segunda palabra de la primera pareja, la solución por la otra. Alabanza es a temor. Alabar, temor. Como loa es a ojo. Aquí las palabras que tenemos que considerar es alabanza y loa, ¿sí? Temor y no puede ser alabanza porque ya está. Aprobación, temor, aprobación, pues no tiene congruencia. Temor, respeto, tiene congruencia, es decir, pudieran ser palabras sinónimas. Entonces, la respuesta es la letra C.
Analogías verbales, analogías alternas. Alto es a deporte, como bajo es a alto, bajo, como primera y tercera. Deporte a inactividad. ¿Por qué? Porque son palabras antónimas, contrarias. ¿Sí? Y se le llaman alternas porque se brinca la primera a la tercera, la segunda a la cuarta. Vaso, esa copa como agua es. Entonces, vaso es agua. ¿Y en la copa qué pones? Bien. Analogías incompletas. En este caso, faltan dos palabras. La segunda palabra de la segunda pareja, como en los casos anteriores, y también la primera palabra de la primera pareja. Las soluciones, por lo tanto, contienen siempre dos palabras. Este tipo de analogías suelen ser siempre continuas y han de ser perfectas. Continuas y deben de ser perfectas. Tiene que haber una relación perfecta. Esa imagen como radio es, oh, televisión, esa imagen como radio es a sonido, fotografía, esa imagen como radio es a sonido, fotografía, esa imagen como radio es a palabra, televisión, esa imagen como radio a locutor. Aquí no están hablando de personas, ya la puedes eliminar. Vamos a ver entonces cuál es la que tiene congruencia. Televisión, esa imagen, como radio, esa sonido, porque está hablando de un medio de comunicación. ¿Sí? O sea, ahí están las congruencias, pues no todo es tal y cual nos lo imaginamos o pensamos. Analogías incompletas. Esa poesía como novelista es, ya estamos aquí, novelista. Entonces, la primera tiene que tener como una persona. Entonces, poeta, esa poesía, como novelista, esa novela, ¿verdad? En la palabra, es a palabra como partitura, es partitura que viene siendo, cuando tienes una partitura, entonces tienes eh, notas musicales, ¿sí? Entonces, libro es a palabras y partitura es a notas, ¿sí? Cualquiera de las dos que les pueda permitir identificar una palabra que pueda tener una relación congruente son analogías incompletas. Sugerencias para contestar los ejercicios de completar oraciones. Lea la oración cuidadosamente, asegúrese de que entiende las ideas expresadas. No escoja una opción sencillamente porque le parezca bien. Por el contrario, determine si la idea de la oración se completa lógicamente. Después de seleccionar una respuesta, lea la oración y asegúrese de que tenga sentido y coherencia. Si la oración tiene dos espacios para llenar, asegúrese de que ambas palabras hagan que la oración tenga sentido. Una opción incorrecta con frecuencia incluye una palabra correcta y una incorrecta. Considere todas las opciones y asegúrese de que no han pasado por alto una opción que contemple mejor el sentido de la oración y hace más precisa que la respuesta escogida. Vamos a ver entonces cómo le hacemos para complementar oraciones. Tenemos que buscar una congruencia. Es todo lo que quiere decir y vamos a ver por qué y cómo podemos, por qué son así, por qué podemos encontrar la congruencia. Casi todas las plantas que cultivan los chinos son de origen. ¿De qué tipo de origen? ¿No? Incluso el arroz que, aunque se conoce en China, desde tiempos neolíticos vino de la India. Vean la pregunta, analicen la pregunta. Están hablando de el origen. Si aquí dice vino de la India, entonces están hablando del origen geográfico, ¿sí? El origen geográfico, porque dice, casi todas las plantas que cultivan los chinos son de origen. La pregunta es, ¿de qué tipo de origen son los cultivos chinos? Hasta el arroz, dicen, que se conoce en la China desde tiempos neolíticos, vino de la India. Entonces estamos hablando de un lugar diferente. Entonces, extranjero, antiguo, no. Silvestre, no. Dudoso, no. Común, no. Es extranjero. Por lo tanto, en virtud del origen y la referencia que tenemos de la India, que muchos productos vinieron de la India.
La excitación no, sino que sus sentidos dándole una visión más perspicaz de mil detalles. Sus sentidos dándole una visión más perspicaz. Es decir, lo que hace, la excitación lo que hace es dar más agudeza visual, más, o sea, por eso es una visión más perspicaz. Pues sí, aquí agudeza. La excitación no nubla, sino que agudiza sus sentidos, porque está diciendo más, entonces estás acelerando tus sentidos. ¿Sí? Y así vemos los demás, vamos a encontrar que no es posible. Ellos argumentan que el autor había decidido su propia conclusión, por lo tanto, él, cualquier información que no le respaldase, cualquier información que no le respaldase, algo que no le gustaba, entonces despreciaba, sí, destruía, sí, inventaba, mmm, no, distorsionaba, sí, confiscaba, no. Entonces, confiscar e inventaba no encuadran. Entonces podría ser cualquiera de los otros tres. Ellos argumentan que el autor había decidido sostener su propia conclusión, por lo tanto él despreciaba cualquier. ¿Es factible? Estudiar, revisar, no. Ellos argumentan que el autor había decidido revisar su propia conclusión, por lo tanto él destruía, pues no, entonces ¿para qué la revisa? Favorecer, inventaba, no. Desaprobaba. Ellos argumentan que el autor había decidido desaprobar su propia conclusión, por lo tanto él distorsionaba eso, el autor había decidido desaprobar, pues no, no creo que quiera desaprobar su propia conclusión, por lo tanto distorsionaba, decidió invertir su propia conclusión y confiscaba, pues, entonces sostener y despreciaba. Él sostenía su propia conclusión, por lo tanto despreciaba cualquier otra información, porque hay una actitud aquí como que de molestia, ¿no? Lo despreciaba. El artesano que hizo esa vasija de barro es tan en el uso de él que lo llamaban todos los años para dar una demostración en las ferias. Si lo llamaban continuamente es que era muy bueno, ¿no? Entonces vamos a ver, ya sea la primera, el telar, motor, aparato, torno, tambor. En el uso de él, si es barro, entonces vamos a ver un torno, torno para vasijas, me supongo. El artesano que hizo esa vasija de barro es tan hábil en el uso del torno que lo llaman todos los años para dar una demostración de las ferias. ¿Sí? Porque si fuera reservado, pues ¿para qué lo llaman? Mencionado, no, pues tampoco el motor. Oportuno, pues no creo que el telar tenga que ver con el barro, ni el tambor. Vean las lógicas de las palabras. Los principales ejercicios que se clasifican en estas categorías son inferencia, o sea, la inducción, deducción e hipótesis. Estas son las inferencias. Cuando tú induces o deduces o generas una hipótesis. Comparación y contraste de argumentos. Identificar el tema principal. Relaciones de las partes del texto. Relaciones entre lo general y lo específico. Identificación de causa y efecto. Identificar el propósito de la lectura. Reconocimiento de las debilidades y fortalezas de los argumentos. ¿Sí? Esos son los principales ejercicios de lo que hemos visto. No es importante que sepas cuál es cuál, sino que identifiques en la instrucción qué es lo que te están solicitando en cada una de las preguntas. Pero insisto, estas habilidades verbales van encaminadas para que tú cuando tengas un examen puedas analizar detenidamente las instrucciones y te aproveches de esas condiciones. ¿De acuerdo? O sea, es decir, las aproveches más bien para poder lograr una interpretación adecuada de lo que necesitas. ¿Sí? Ahora bien, tenemos en procesos de comprensión de textos. Yo siempre he dicho que la lectura es de comprensión o no es lectura. No hay lectura de comprensión y comprensión lectora. Hay comprensión de textos. ¿Por qué? Por sus características. Y en este caso tenemos una lectura muy interesante, que se las planteo, que ahorita se las voy a volver a mostrar. ¿Sí? Pero quiero que se den cuenta de lo siguiente. Cuando tengas una lectura, no la leas primero la lectura. ¿Sí? Porque son generalmente muy, muy largas. ¿Sí? Lee primero la pregunta, ¿cuál es el contenido de la lectura? Y observa las características,
la experiencia de un hombre, la conducta social de las hormigas, la forma en que nació la atracción del autor por las hormigas. Fíjate bien, ¿cuál es el contenido de la lectura? Aquí ya tienes una idea de las características de las hormigas, experiencia del hombre, conducta de las hormigas, la atracción de un autor, ¿sí? Y eso lo puedes registrar así, muy, muy sencillo. Pregunta 2 de este reactivo múltiple. Seleccione la opción que contiene las razones por las que, según la lectura, la conducta de las hormigas es fascinante. Aquí ya está hablando de la conducta. Observaron que en la otra pregunta hablaba, ¿por qué es fascinante la conducta de las hormigas? Y observen, señales por comunicarse, la forma de reproducción. Entonces, cualquiera, comunicarse, reproducción, comunicación, alimentarse o trabajo. Estas palabras son importantes. Entonces, pongan la palabra y porque van a encontrar en la lectura que aparece cualquiera de estas palabras. ¿Sí? Esa es por una parte. Y por otra parte, observen que tienen 1, 2 y 3 de estas tres, las señales para comunicarse, la forma de reproducción o el sistema de comunicación. ¿Cuál de estas tres está más marcada? Y al encontrar esa van a encontrar la respuesta junto con la segunda opción. ¿Cuál es el peso de las hormigas en su conjunto, en total? Más que todos los seres humanos, igual que todos los seres humanos, menos que todos los seres humanos, más, menos, igual, como 100 millones de billones de los seres humanos, etc. Más, igual o menos. Aquí ya tienen tres opciones. Vamos a ver, pues. Entonces, ahora sí, ya con la referencia que tienen, empiezan a leer el texto, ¿sí? Y van a encontrar dentro del texto algunas de las palabras que se mencionan en las preguntas, ¿sí? Y dice, las hormigas gobiernan la Tierra junto con nosotros. Se calcula que la población mundial de las hormigas, unas 12.000 especies, es de 10.000 billones y su peso es un conjunto equivale aproximadamente al de todos los seres humanos. Todos, 10.000, todos los seres humanos. Aquí encuentras una respuesta. Se le puede encontrar en cualquier parte excepto en las cimas nevadas de las montañas alrededor de los polos, desde el subsuelo hasta las copas de los árboles. Las hormigas son las principales predadoras de los insectos y otros invertebrados, así como los carroñeros o carroñeras más importantes de cadáveres pequeños. Me sentí atraído por esta maravilla, estas maravillosas criaturas cuando era niño. Emprendí mi expedición desde el apartamento donde vivía con mi familia hasta la selva. Acá estamos hablando que el autor se sintió atraído, pero la pregunta sería que ¿cuál es la más importante? Las hormigas me intrigaban en especial gracias a un artículo, etcétera, se le motivaban, obtuvo doctorado en Harvard bajo, bueno, aquí ya estaba haciendo la otra lectura. Y la conducta social de estos insectos es fascinante, y había una palabra que dice, ¿por qué es fascinante? Por la conducta social. Sí me explico cómo es lo que tienen que estar retomando, vean la lectura, recuerden las preguntas, háganla detenidamente, aquí está la otra parte de la lectura, ¿sí? Esas criaturas han vivido en la Tierra durante 140 millones de años, su organización social es más compleja, como las de las hormigas guerreras y de las cortadores de hojas, son un espectáculo más grandioso de la vida salvaje. Las hormigas sobrevivieron con facilidad a los dinosaurios, sobrevivieron fácilmente a la humanidad en caso de que ésta desaparezca. De nuevo la pregunta, ¿cuál es la contenido de la lectura? Seleccione las opciones que contienen las razones por las que, según la lectura, la conducta de las hormigas es fascinante. ¿Y cuál es el peso de las hormigas en su conjunto? ¿Ve? De esta forma, ustedes podrán tener acercamiento a las instrucciones de las preguntas y lograr una interpretación. Obviamente se les va a enviar un material de habilidades verbales donde ustedes puedan contestar de manera sencilla y lógica el trabajo que van a desarrollar como ejercicio para el examen de oposición. Pero recuerden, el lenguaje verbal, si la habilidad verbal es determinante en la interpretación de instrucciones y entender lo que te está solicitando cada reactivo. Espero que les haya agradado o que les haya servido esta breve explicación, que es relativamente compleja explicarlo, pero entenderlo es muy sencillo. ¿Sí? Muchas gracias a todos ustedes y que esperamos les sea de utilidad.